Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? En el día de hoy vamos a ver un poco las placas electrónicas de los equipos de aire acondicionado. Cuando nosotros empezamos a estudiar las placas electrónicas, lo que tenemos que saber es más que nada su funcionamiento, su lógica pensante en la placa electrónica. Pensemos una placa electrónica como si fuera una persona, un ser humano que piensa y que toma decisiones de acuerdo a lo que ve o a lo que siente. ¿Qué es esto básicamente? Bueno, pongamos un ejemplo. Nosotros a la mañana nos levantamos, vemos, sentimos si hace frío o no, y de acuerdo a lo que nuestro cuerpo sienta, elegimos de ponernos una remera o ponernos un pullover, por ejemplo. Entonces, bueno, básicamente nosotros, de acuerdo a la información que tengamos, si está lloviendo, porque vemos por nuestros ojos que está lloviendo, elegimos usar un paraguas. Si hace sol, si hay sol, elegimos ponernos un short, por ejemplo. Entonces, bueno, básicamente la placa electrónica lo que hace es eso. Y esto es cualquier placa electrónica, la de un aire acondicionado, la de un lavarropa, la de una heladera, la de un televisor. O sea, de acuerdo a las señales que entran y que toma como referencia, va a ejecutar ciertos trabajos. Eso se llama básicamente en electrónica o en electricidad lo que sería un PLC, un programador lógico controlador, que lo que hace es, de acuerdo a las entradas que tenga, va a ejecutar ciertas salidas. Entonces, si vamos a nuestra placa electrónica ya de aire acondicionado, lo que vamos a tener es en nuestra placa entradas y salidas. Bien, las entradas va a ser todo lo que usa la placa para recibir información, como puede ser en este caso los sensores de temperatura, que vamos a hablar después de ellos. Aquí están, estos son los sensores, después vamos a hablar de ellos. Otra entrada que vamos a tener, por ejemplo, es mi control remoto, en cual yo, por ejemplo, voy a setear la temperatura para que funcione en frío o en calor. Otra entrada que voy a tener es la del sensor Hall, que me va a decir si el motor de la unidad interior está funcionando o no está funcionando. Bien, esas son, por ejemplo, las entradas que yo voy a tener en nuestro equipo de aire acondicionado. Voy a tener, depende la marca, el modelo y la complejidad del equipo, voy a tener más entradas o más salidas. Pero bueno, básicamente lo que va a tomar la placa es eso. Por ejemplo, otra entrada es la entrada de tensión de 220 volts. Bien, y las salidas van a ser, por ejemplo, el compresor, va a ser, por ejemplo, el ventilador de la unidad interior, va a ser, por ejemplo, el motor del flap, la válvula de calor, esas son las salidas que yo voy a tener. El display, donde me va a indicar la temperatura. Fíjense un detalle, que el ventilador de la unidad interior hace de salida, pero también le da información a la entrada con el sensor de efecto Hall, que ya lo habíamos visto. Bien, entonces nuestra placa, de acuerdo a las entradas que yo tenga, va a ejecutar distintas salidas. Bien, como entrada tenemos los sensores, el control remoto, el sensor de efecto Hall y la tensión. Como salida tenemos el compresor, el ventilador de la unidad interior, el flap, la válvula de calor, el display, el ventilador de la unidad exterior también. Son todas salidas que voy a tener en mi placa. Ahora bien,
Básicamente, ¿cómo trabaja la placa? ¿Mm? ¿Qué es lo que hace que funcione la placa en sí? Bueno, vamos a dar un simple ejemplo y después vamos a profundizar más en los ejemplos. Pero vamos a suponer que yo tomo mi equipo de aire acondicionado y lo seteo en 18 grados. 18 grados centígrados. Lo que va a hacer el ventilador, modo frío. Modo frío. Esto yo lo seteé con mi control remoto. Lo puse en frío, 18 grados con mi control remoto. Le doy una señal por medio del infrarrojo a la placa electrónica. La placa electrónica recibe esa información. Esta información que recibe la placa electrónica, que dice, bueno, tengo que ponerme en frío 18 grados. ¿Qué hace? Bueno, compara la temperatura que yo seteé con la temperatura que está el sensor. Entonces, si el sensor está a, por ejemplo, 30 grados, el sensor ambiente está a 30 grados centígrados, la placa compara la temperatura que yo seteé con la que está. Entonces, automáticamente se ve que hay una diferencia y lo que hace es encender el ventilador de la unidad interior, en este caso. Prende el ventilador de la unidad interior, lo revisa automáticamente con el sensor de efecto Hall que esté funcionando, que esté girando. Automáticamente que esto está girando, abre los flaps. Automáticamente cuando yo seteé esta temperatura, el display me lo marcó. Y una vez que compara esta temperatura, que el ventilador está andando, que abrió el flap, prende el compresor para que esto empiece a enfriar. El compresor comienza a enfriar y esta temperatura de a poco va a ir bajando. Cuando esta temperatura se iguale con esta, que es la que me está dando el seteo, o sea, cuando el sensor detecte la temperatura que yo seteé, o sea, en 18 grados, lo que va a hacer automáticamente es parar el compresor. Al parar el compresor, el equipo deja de enfriar y va a quedar en esa temperatura. Como dejó de enfriar, luego de unos minutos, esta temperatura va a volver a subir y automáticamente el equipo le va a volver a dar la señal, la placa le va a volver a dar la señal al compresor. ¿Bien? Básicamente, en una función de frío es lo que hace el compresor y la placa. O sea, arrancar, parar, pero por orden de la placa. Entonces, volvemos. Si tenemos tensión, la placa se despertó. Notó la temperatura que uno le seteó, 30 grados centígrados, 18 grados centígrados en frío. Automáticamente el display coloca esa temperatura, lo controla con los sensores. Si el sensor me marca 30, automáticamente abre el flap, prende el ventilador de la unidad interior. El ventilador de la unidad interior le va a mandar una señal de efecto Hall para que, diciéndole que está funcionando, y si este está funcionando, va a prender el compresor. ¿Hasta cuándo? Hasta lograr que llegue a la temperatura seteada. Lógicamente, toda esta secuencia la hace en segundos, nada más, porque la plaqueta electrónica tiene una reacción en segundos, no es que esto tarda 5 minutos en reaccionar. Básicamente lo que hace la placa electrónica es eso. Ahora la vamos a ver un poco más en profundidad para que ustedes puedan ver cómo es esta placa electrónica. Bien, ¿quién toma las decisiones en esta placa electrónica? El microprocesador, que en este caso es este, que está marcado con el número 98. Ese es el microprocesador que toma todas las decisiones. ¿Bien? Ahora bien, todas estas decisiones vienen ya hechas o prefijadas de fábrica. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Cómo lo tiene que hacer? Todo eso viene en este integrado que está aquí, se llama integrado. Todo viene grabado en este integrado que está aquí. Cuando uno conecta la placa,
el microprocesador, que es este, busca esa información aquí. La trae, apenas se enchufa, y esto comienza a ejecutar las órdenes. Este microprocesador y este integrado. Estos dos son los más importantes que tiene la placa, y en caso de que estos se dañen o se desprogramen, porque toda la información viene aquí de fábrica, en caso de que este se desprograme o este se desprograme, la placa no va a responder y va a hacer cualquier cosa. Básicamente, si la placa no responde, no va a servir más la placa, ya que estos integrados solamente se consiguen en fábrica. Entonces va a haber que reemplazar la placa completa. Pero bueno, este es el integrado. Miren, acá tengo otra placa que voy a mostrar al costado, aquí, que es exactamente igual. En el taller yo tengo un montón de placas, hay como 40 placas, que lo que hacemos es, en el taller del colegio, que bueno, me quedaron allí adentro, lo que hacemos nosotros es comparar un montón de placas para que vean que más o menos son todas iguales. Aquí está el integrado. En este caso, el que guarda la información es este chiquito. Y aquí hay otro más. Bien. Entonces, en esta placa o en esta placa vemos que los dos tienen el integrado. Ahora bien, veamos básicamente la placa desde el principio, desde la entrada. La entrada, en este caso, se hace por aquí. Tiene un transformador que va aparte. Aquí entrarían los 220 volts. Bien, aquí entran los 220 volts. Aquí está el fusible. Aquí hay una protección, un diodo de protección de alta tensión que se suelen volar, al igual que el fusible que está aquí. Este es el capacitor del ventilador de la unidad interior. En esta placa, como ven, lo trae metido en la placa el capacitor del ventilador de la unidad interior. Aquí vemos un relay, que es el que le da salida al compresor. Aquí va a ir enchufado el ventilador de la unidad interior. Si seguimos por acá, vamos a ver que aquí están las dos entradas de los sensores, de los cuales vamos a hablar en un ratito. Esto yo les hago un paseo a modo ilustrativo, para que vean. Ya les digo, no nos vamos a meter muy de lleno en lo que es la placa electrónica, en todo lo que es esta electrónica, pero sí en todos sus dispositivos exteriores. Esta ficha que ven aquí es para el display. Después van a ver que tiene esta otra ficha, que es para la válvula de calor. Y si lo giro, van a ver que tiene esto, que es un buzzer. El buzzer es el que emite el sonido cada vez que yo aprieto con el control remoto y hace el pip, el famoso pip. Bueno, este es el que hace el famoso pip del buzzer. Y aquí tengo un botón, que es, este sería otra entrada, que es el de manual, el que yo puedo apretar en el equipo y lo prendo manualmente. Bien, cuando yo aprieto este botón, lo que hago, lo puedo, si está prendido lo puedo apagar, y si está apagado lo que voy a hacer es prenderlo. Se pone en modo automático en 24 grados, nada más. No puedo hacer más que esa función. Y aquí está el cartel que dice Auto Restart, sería una forma de resetearlo. Bien, aquí están los pines, como les dije, directamente del ventilador. Aquí está la salida del flap, que es comandada por este microprocesador que está acá, la salida del flap. Y bien, básicamente no tiene más conexiones que la sonda, que la salida del flap, que la salida del ventilador y la salida del compresor. Aquí está también la salida de la válvula de calor. Si lo vemos aquí, la placa es un circuito impreso donde está todo soldado con las pistas.
¿Mm? Si nos da el tiempo, tal vez profundicemos mucho más en las placas electrónicas porque es muy interesante. Ya les digo, nosotros no nos vamos a poner a describir cada componente como las resistencias, los capacitores electrolíticos o los capacitores cerámicos. No vamos a profundizar mucho en todo esto. Lo que sí vamos a profundizar es en saber si tenemos la entrada y si tenemos las salidas en cada placa electrónica. Aquí pueden ver en la otra placa electrónica que funciona bastante parecido. Aquí tenemos el buzzer, las dos sondas, tenemos el microcontrolador. Esto que vemos aquí es la salida de display. Esta tenía una ficha y este tiene ya directamente el display. Aquí dentro de cada agujerito hay unos LED. Esto que ven aquí es el receptor del infrarrojo del control remoto. El control remoto le manda la señal acá y este le manda por ende por los cables la señal al microprocesador. Y a su vez el microprocesador, cuando habilita alguna salida, prende los LED. O sea que aquí también tenemos una entrada, una entrada que sería la del control remoto, y salidas que son los LED que nos van a informar en qué estado está el equipo. Bien, aparte el microprocesador, no se olviden que nos va a cantar todo lo que sea fallas también, ¿eh? En caso de que detecte alguna falla, nos va a dar alguna señal en los LED con parpadeos o en el display con algún error. Eso lo vamos a ver también más adelante. Bien, tenemos entonces las dos señales de sonda. Aquí tenemos lo que sería la salida del flap. Lo tenemos ahí. Aquí tenemos en ese cablecito que está ahí, como vemos, tenemos los dos botones de reinicio, de automático y de reinicio, que vienen aparte. Si la giramos por acá, vamos a ver que aquí pasa un cable blanco. Este cable blanco que está aquí, que pasa por un transformador, como ven, seguramente les va a hacer acordar, cuando yo les diga, a la pinza amperométrica. ¿Ven que pasa un cable por medio de una bobina? Bueno, este transformador que está aquí hace de pinza amperométrica. Está a la salida, ahí lo voy a girar, está a la salida del relay del compresor. Fíjense que le entra corriente por aquí y de acá sale directamente al compresor. Cuando este relé habilita el compresor y pasa por esta bobina que tiene una especie de gancho porque pasa el cable por ahí. ¿Ven? Bueno, esto hace de pinza amperométrica. ¿Qué es lo que hace? Cuando esta placa habilita el compresor con este relay, circula corriente por aquí. Y debe circular una corriente que la detecta esta bobina que está abajo y que no debe ser superior a la de consumo del compresor. Si la placa detecta un consumo elevado por demasiado gas que se le cargó, porque se está agarrando el compresor, porque se está rompiendo por baja tensión, lo que va a hacer cuando genera más corriente de lo que es detectarla a esta bobina que actúa como pinza amperométrica y avisarle al microcontrolador que se está consumiendo más corriente de lo normal. Por ende el microcontrolador corta y detecta ese error. En este caso la tiene, esta placa de acá no lo tiene eso. Pero bueno, aquí vemos que esto funciona como una protección más. Esta placa tiene una protección más que esta otra. Ahí vamos cuando hablamos de precios y calidades. Vemos que algunos equipos tienen algunos detalles más que otros realmente no los tienen. No digo ni que esté mejor ni que esté peor, lo pagamos también en el precio. Pero bueno, aquí tenemos una protección para el compresor que en esta placa no lo tiene. Lógicamente, cuando vamos a comprar un aire, el cliente nunca se entera de eso directamente. Bien, seguimos un poquito. Después vamos a ir profundizando también un poquito más. Aquí tenemos la salida del ventilador.
esta salida del ventilador, los ventiladores tienen todas las mismas fichas casi, aquí está también el capacitor de nuestro motor de aire acondicionado. En este caso es un capacitor, voy a correr los cables, si puedo, ahí, a ver si se ve de cuánto es el capacitor, 400 volt, aquí justo en el costadito está, ahí está, de 1,5 microfaradios. A veces, cuando el ventilador de la unidad interior no anda, lo que yo debo hacer es sacar este capacitor y medirlo para ver si funciona. El capacitor de la unidad interior generalmente está incluido en la placa, como en este caso o como en este otro. En este otro lleva un capacitor de 2 microfaradios. Ahí lo pueden ver. Generalmente es 1, 1,5, 2, 2,5, anda en esos, depende de la potencia del equipo. Recuerden que a más potencia un capacitor más grande va a necesitar. Así que básicamente si el motor de la unidad interior no me arranca, voy a tener que venir a este capacitor. ¿Cómo me doy cuenta de este capacitor? Porque está justo en la conexión pegado a donde va el motor del ventilador. Donde vaya la ficha del motor del ventilador, pegado voy a tener un capacitor que generalmente es el más grande de la placa. Ahí está. Y está pegado a la ficha del motor. Bien, seguimos. Entonces, tenemos el motor. Aquí tenemos el buzzer. Creo que ya se los había comentado. Y básicamente aquí tenemos entonces las salidas hacia la unidad exterior que están aquí y que van directamente a la bornera. Bien. Estas placas, nosotros lo que vamos a profundizar es en la parte de sensores, el motor flap que va conectado aquí, ya lo hemos visto, el motor del forzador de la unidad interior, ya lo hemos visto también, así que vamos a hablar un poquito de los sensores para completar un poco esta placa y después vamos a hablar un poco del microprocesador, cómo funciona y qué es lo que hace. En este próximo video vamos a profundizar un poco sobre todo lo que sea las placas electrónicas.